Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, como en vivo, como en cada enseñanza, como cada video, en esta mañana cálida de Navidad, esta mañana de Navidad, 25 de diciembre, lo que el mundo proclama como Navidad, y lo que estaba tomando recién, estaba con un poquito de sed. No es ninguna bebida alcohólica ni nada por el estilo, no porque tenga nada de malo, sino porque son las 7:30 de la mañana ahora y bueno, y nada, está muy tranquila la ciudad. Obviamente uno de los pocos locos que anda levantado a esta hora, un 25 de diciembre, soy yo. Y este año no me tocó salir a correr, porque el año pasado, 25 y primero, salí a correr porque me predetermino días con anticipación. O sea, por ejemplo, ahora estoy saliendo a correr lunes, miércoles y viernes, y trato de respetarlos, porque los sábados se me complica, porque vamos a predicar con mi hermano Maxi, por ejemplo. Vamos a predicar en las calles, a hacer la obra. Así que por eso trato de hacerlo lunes, miércoles y viernes. Así que bueno, me tocó ayer y me tocará mañana, si el Señor así lo permite. Así que bueno, voy disfrutando esta mañana cálida, pero hace una temperatura hermosa para mi gusto. Una brisita fresca corre que es realmente hermosa, muy, muy de mi gusto. Así que bueno, 25 del 12 del 25. Increíble, ya 2025, ya en los últimos días del 2025. Increíble, pero bueno, yo no soy de festejar Navidad. Sí, una comida, tomar algo, sí, pero como la festeja el mundo, no que tenga nada de malo, pero no va conmigo. O sea, desde que el Señor me reveló muchas verdades, no es algo que vaya conmigo. El festejo como el mundo festeja Navidad, ¿no es cierto? Ahora, si tú festejas Navidad, no tiene absolutamente de malo. No estoy diciendo eso ni nada parecido. Pero sí te animo a que, más allá de cómo festeja el mundo, más allá de comilonas, borracheras, esto y el otro, te animo a que si realmente quieres honrar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, te animo a que ya que el mundo conmemora el nacimiento de Jesucristo, te animo a que nuestro Señor Jesucristo nazca dentro tuyo. Festeja el nacimiento, pero que nazca dentro tuyo. Que nazca dentro tuyo tratando de seguir las palabras y los ejemplos que nos dejaba el Señor Jesucristo. ¿Por qué no festejo como festeja el mundo? Porque, bueno, son muchas las razones, pero básicamente, ¿tú crees que Jesús festejaría la Navidad como la festejan los cristianos? Comprar comidas, tartarse, bebidas, tartarse, y y el resto. ¿Tú crees que Jesús festejaría la Navidad así? Yo creo que no. Yo creo que el gozo de nuestro Señor Jesucristo sería poder compartir con el que no tiene, con el pobre, con el menesteroso. Porque la caridad básicamente es la ley de Dios. Por más que me vengan
con el monte Sinaí, con los 10 mandamientos y con la mar en coche. El amor ágape, la caridad, la misericordia, la piedad, el despojarte de lo que tú tienes. Básicamente esa es la verdadera ley de Dios, la ley eterna. Ese básicamente es el camino de Dios. Esa es básicamente la voluntad de Dios. Entonces yo te animo simplemente a eso. Que en esta Navidad que conmemora el mundo, por así decirlo, porque realmente son muy pocos los que festejan Navidad realmente pensando en el nacimiento de Jesús, suponiendo, no me voy a poner a hablar sobre si nació Jesús, si no nació, si fue en diciembre, si fue en septiembre, no me voy a poner a hablar de eso ahora. Simplemente dejarte el mensaje que si realmente festejas Navidad por honrar de alguna manera a nuestro Señor Jesucristo, simplemente te animo a que procures que Él nazca dentro tuyo. No hagas un arbolito con un pesebre y pongas el niñito Jesús como te enseñan en el catolicismo, a José, a María, a los animalitos. Procura de que Jesús nazca dentro tuyo, de que este sea el pesebre, por así decirlo, donde Él nazca dentro tuyo, y que procure ser imitador de Jesús, como decía Pablo. Ser imitadores de mí, decía Pablo, como yo lo soy de Cristo. Básicamente es eso a lo que te animo para estas fechas. Es que procures, le pidas al Señor que te haga nacer de nuevo y que Él nazca dentro tuyo, para que pueda adherirte la santidad que trae el Espíritu Santo, y que solamente el Espíritu Santo la trae. No la vas a traer tú por tus obras, por lo que hagas, por lo que dejes de hacer. Solamente Él puede darte santidad por medio de ese Espíritu Santo. Y que simplemente busques ser imitador de Él, como te dije recién, como decía Pablo, pregonando la justicia. Que la justicia de Dios, como les digo siempre, es sinónimo de caridad, sinónimo de misericordia, sinónimo de piedad. Nada tiene que ver con la justicia del hombre, con la justicia del mundo. Bueno, ese era simplemente mi mensaje navideño que les quería dejar. Y que bueno, y que aprovechen para pasarlo en familia, para pasarlo con sus seres queridos, pero que no se olviden de el mandamiento que resume toda la ley y los profetas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, dijo Jesús. O sea, el segundo es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no se refería a solamente las personas que viven dentro de tu casa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a meternos en la enseñanza de hoy. Les había dicho en el último en vivo que quizás hoy vamos a empezar con el sacerdocio de justicia, pero voy a dar primero unas 3 enseñanzas antes de meternos de lleno con el sacerdocio de justicia, con el sacerdocio eterno que conlleva la ley eterna. Vamos a ver primero, creo que van a ser 3 enseñanzas primero y después nos vamos a meter con el sacerdocio de justicia. Hoy vamos a hablar de la fe. Hoy vamos a hablar de la fe, que te hablan en todas las religiones, te hablan de la fe en todas las denominaciones, los religiosos, todos te hablan de la fe, pero hay una parte que
no veo que nadie la toque, o por lo menos la mayoría no te lo dice, porque todo el mundo, sí, la fe, tienes que tener fe, pero hay un punto que nadie te lo dice, y ese punto quiero tocar hoy. Por eso el título de la enseñanza hoy, perfeccionando la fe. Podría ser teniendo una fe viva. Podría ser dicho de muchas maneras, pero perfeccionando la fe es teniendo una fe perfecta, una fe digna, una fe viva y eficaz. Una fe, que verdaderamente sea tal, que no sea una fe muerta, que no sea una fe venida abajo, una fe derrumbada, una fe que no te sirva absolutamente de nada. Y eso es lo que quiero apuntar hoy. Y por supuesto, vamos a irnos a Santiago 2, que es el capítulo más importante, o quizás el más importante, hablando sobre la fe. Pero hoy te voy a dar ese detalle que la mayoría no toca, no te dice, y es lo que te permite tener una fe viva. Tan simple como eso. Empecemos, Santiago 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin acepción de personas, para los que miran, y se puede hacer acepción de varias maneras, pero por ejemplo, para los que miran de lejos el pecador, ¿no? De lejos, por miedo a que se les pegue o se les manche su santidad, por así decirlo, la santidad que predican los religiosos, los santurrones, que es una santidad de obras, una santidad por lo que hagas o por lo que dejes de hacer. Cuando hemos hablado muchas veces que la santidad es algo que te adhiere, por así decirlo, el Espíritu Santo cuando mora dentro tuyo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y ese miedo de los santurrones, de los religiosos, a que se les pegue el pecado de otros, da cumplimiento a Isaías 65, versículo 5, cuando dice: estate ahí en tu lugar, no te acerques a mí, pues yo soy más santo que tú, dicen. Y el Señor dice: esos son humo en mi furor, que arde día y noche. Nada más y nada menos que son humo en mi furor, dice el Señor. Nunca digas tal. Entonces, tu fe debe ser sin acepción de personas, sin acepción de ningún tipo, ni de pecado, no pecado, ni de riquezas, de ningún tipo. Versículo 2, porque si en vuestra congregación, dice Santiago, dice Jacobo el justo, no dice Jacobo el cristiano, dice Jacobo el justo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y ¿cuánto vemos en cuántas iglesias que no permiten la entrada de los pobres? A veces ha pasado que quiere entrar un menesteroso, un borrachito, y no los dejan entrar, les cierran la puerta y los sacan para afuera. Eso es hacer acepción de personas. Eso es hacer acepción de personas. Eso es agarrar la oveja, pegarle una patada ahí donde ustedes ya saben. Y eso es lo que hacen muchas iglesias. Meterle una patada a la ovejita y sacarla porque es una ovejita pecadora, porque es una ovejita borracha. Eso es hacer acepción de personas. Eso es exactamente lo opuesto a lo que te habla Santiago. También entró un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones
entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? O sea, malos pensamientos vienen a ser jueces injustos, vienen a ser prevaricadores. Versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿A quién eligió Dios? A los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Que ha prometido a los que le aman. Ahora te pregunto, ¿tú le amas? ¿Tú le amas a nuestro Señor Jesucristo? Y todos van a decir, sí, yo amo a nuestro Señor. Sí, ok. Recuerda que uno no ama solamente por decir te amo. No. Es mucho más referente a nuestro Señor Jesucristo. No alcanza simplemente con decir te amo. No. Demanda, entre muchas cosas, demanda fe, demanda obediencia, demanda muchísimas cosas. No alcanza simplemente con decir te amo. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, dice Santiago. ¿Por qué? Porque lo dejan morir. Y el que deja morir al pobre tiene sangre en sus manos. Y lo hemos visto en otras enseñanzas que les he explicado de todas las maneras que ante los ojos de Dios somos asesinos. Esto lo expliqué en la enseñanza Ciudad Derramadora de Sangre. Ahí te enseño de todas las maneras que ante los ojos de Dios eres un asesino. No necesariamente agarrando un revólver y quitándole la vida física a alguien. No. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real de Santiago, no dice la ley de Moisés, no habla del monte Sinaí, de los 10 mandamientos, no, dice si cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, conforme al mandamiento eterno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento eterno, el mandamiento que resume toda la ley y los profetas. ¿Por qué la ley real, hermanos Osvaldo? Porque es la ley para los reyes y sacerdotes, que es a lo que fuimos llamados. Porque te he dicho muchas veces que nosotros fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Lo tienes en Éxodo 19, lo tienes en Apocalipsis 1, lo tienes en Apocalipsis 5 y lo tienes en Primera de Pedro capítulo 2. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y ahora sí habla de la ley de Moisés. Porque cuando tú haces acepción, no estás juzgando por la ley real, no estás juzgando a tu prójimo por la ley eterna, por la ley de la justicia, estás juzgando por la ley de Moisés. Entonces quedas convicto como transgresor de la ley de Moisés. Porque si no haces acepción de personas, te vuelvo a repetir, estás juzgando por la ley de Moisés. Si solo amas a los de tu congregación, a los de tu sinagoga, si solamente amas a los que te caen bien. Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, entre paréntesis de Moisés, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todo. Y eso es lo que los cristianos no pueden entender. Cada vez que tú levantas tu dedo acusador o sacas tu lengua venenosa para hablar mal de alguien, lo estás haciendo contra Jesús y te lo estás haciendo también a ti mismo. Porque con la misma ley que uses para juzgar al otro,
volverás a ser juzgado. Y nadie pudo ser justificado por la ley de Moisés, ni nadie podrá ser justificado. Versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, Santiago te lo explica, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Otra manera de llamarle a la ley de Cristo, a la ley real, a la ley de la justicia. Versículo 13, versículo clave. Porque juicio sin misericordia se hará para el que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tú juzgas con acusación serás juzgado. Tú juzgas con perdón serás juzgado. Juzgas con misericordia serás juzgado. De la misma manera que tú uses para juzgar al otro, volverás a ser juzgado. No tienes manera de escaparte. No tienes ninguna ocasión de escaparte. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y acá el punto clave que te hablaba al principio. Y está hablando de las obras de la fe, no de las obras de la ley. Porque muchos se confunden. Unas son las obras que hablaba Pablo en Gálatas. Pablo hablaba de las obras de la ley. Otras son las obras que te habla acá Santiago. Son las obras de la fe. Y eso es vital para poder entenderlo. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y esto es lo que en ningún lado te dicen. Que la fe, para ser una fe viva, debe tener obras. Pero a ti te han enseñado que fe es creer en el Señor. Sí, yo creo, Señor, y estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, porque lo único que hace el cristiano es pedir. Lo único que hace el cristiano es pedir. Cree que Dios es un cajero automático, que aprietas una tecla y tiene que salir lo que pediste. O piensas tal vez que estás en un automac, donde tú, sí, quiero un combo así, sí, quiero una casa, sí, quiere agrandar el combo y también un garage para su auto o con pileta de la casa. Sí, por favor, agrándame el combo, por favor. Eso es lo que creen muchos cristianos. Que estás ante un pedido fácil. O ante el genio de la lámpara. Pero no están dispuestos a dar nada. Sí están dispuestos a pedir todo el tiempo. Pedir, Señor, dame. Pero dar, ahí se quedan cortos la mayoría. Por no decir que ni empezaron. Entonces, ¿podrá la fe salvarle? Y vamos a ver qué ejemplos de obras pone Santiago. Porque Santiago no te pone obras de la ley, no te pone obras religiosas, no te pone obras santurronas. Te dice, versículo 15, dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Esas son las obras de la fe, las obras de justicia. Las obras, ¿y cuáles son las obras de la fe, hermano Osvaldo? Las obras que el Espíritu te dice que hagas. Las obras que el Espíritu te pone en el corazón para que hagas y para que lleves a cabo. Así también la fe,
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero bueno, yo he sabido de pastores que sus ovejitas le han ido a pedir ayuda porque no tienen para comer. Y le dice, sí, clamemos al cielo que llueva arroz. Hermanita, que los ángeles, vamos a pedirle al Señor que mande ángeles y que llenen el refrigerador de la casa de la hermanita. Hipócritas. ¿Cómo se puede ser tan perverso? Santiago te lo dice claro. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, calentaos y saciaos, pero no le dais. No dice, pídanle a los ángeles, no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, es una fe que no salva, porque la fe conlleva caridad. Como te dice Pablo, la fe que obra por la caridad. No uso la palabra amor porque el cristiano escucha amor y se le personifica el amor del mundo. Y la verdadera traducción es caridad. Como se los he dicho muchas veces, que en muchas Biblias, en 1 Corintios 13, habla de caridad, no habla de amor. La Biblia del Jubileo, la Reina Valera Antigua, 1 Corintios 13, el capítulo del amor, que habla del amor, dice caridad. En la King James, en inglés, no dice love, dice charity, de caridad. La fe que obra por la caridad. La fe conlleva caridad, conlleva obras. La fe es obrar, la fe es hacer, la fe es actuar. No es solamente pedir una casa, un auto y que te traiga de vuelta a tu marido o a tu esposa. No. La fe es actuar. Grábate eso en la cabeza. La fe es actuar. Versículo 18. Pero alguno dirá, y ahí es una mala traducción, pues yo siempre leía el versículo 18. Versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero no me cerraba, o sea, y estuve indagando, y es una mala traducción. No dice alguno, pero alguno dirá. El original dice, pero fíjate, o sea, el que habla es Santiago. Pero alguno dirá, te lo pinta como que alguno por ahí dijo. Y no, el que sigue hablando es Santiago. Y ahí sí tiene sentido la oración. Pero fíjate, hablando Santiago, tú tienes fe, dice Santiago, y yo tengo obras. Porque si hablaba otro, no tenía sentido que le dijera eso a Santiago. Porque el que estaba predicando sobre las obras era Santiago. Entonces acá el que habla es Santiago, no es otra persona. Santiago dice, tú tienes fe, tú dices tener fe, y yo tengo obras. Ahora, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Claro, las obras son la manifestación de tu fe. Las obras atestiguan de nuestra fe, dan testimonio de nuestra fe, manifiestan nuestra fe. Y recuerda que porque muchos no quieren hacer nada, porque ya somos salvos por gracia, no por obras. Ok, pero eso quiere decir que no tienes que hacer nada. No, recuerda que somos salvos por gracia, ¿sí? Por medio de la fe. Igual que la justificación, y ya voy a hablar en alguna enseñanza. En la próxima enseñanza voy a hablar sobre la justificación. Recuerda que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es el puente que te lleva a la gracia. Si no tienes fe, no hay gracia.
No hay fe, no hay gracia. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Al libro de Enoc, capítulo 1, versículo 5, paralelo a lo que dice Santiago, dice: y todos los vigilantes, o sea, los arcontes, los carceleros, los principados, temblarán y serán castigados en lugares secretos, y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán, o sea, serán pedazos. Las extremidades de la tierra. Y el temor y un gran temblor se apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra. Sigamos con Santiago, versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos en Juan 8? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Los que no quieren hacer nada, vayan a explicarle a Abraham: no, somos salvos por gracia. No hay que hacer nada, ya Jesús hizo todo. Explíquenselo a Abraham. En Génesis 18, el Señor también dice: porque yo sé que mandará, hablando de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Haciendo. A que guarden el camino del Señor, que es un camino de justicia. Y esto lo expliqué en la enseñanza El Camino Eterno. Te expliqué por qué. El camino del Señor, el único camino del Señor, es un camino de justicia. Acá en la página central del TikTok está el link para nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia, justamente hablando del tema. Les pido por favor que vayan y se suscriban al canal de YouTube. Aquí está el link en la página central. Ahí aquí pueden acceder al canal de YouTube y para suscribirse y activar la campanita. Y ahí van a encontrar mucho material. Todos estos en vivos acá en TikTok van luego subidos al canal de YouTube. Van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar administraciones, van a encontrar bautismos, van a encontrar liberaciones, van a encontrar mucho material. Obras de la fe, obras de justicia. Van a encontrar mucho material ahí en nuestro canal de YouTube. Por eso les pido por favor que vayan y se suscriban. Sigamos con Santiago, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Las obras vivifican la fe, podríamos decirlo también. Porque Santiago te dice: la fe sin obras es muerta. Entonces, las obras vivifican la fe. Le dan vida. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y acá ves claramente, porque hay muchos que dicen: no, obras hay un solo. Cuando yo explico que están las obras de la ley, las que te habla Pablo en Gálatas 3, y las obras de la fe, son las que te habla Santiago en su carta, muchos en su necedad dicen: no, hay un solo tipo de obras. Pero Pablo te dice en Gálatas 3: nadie será justificado por las obras de la ley. ¿O me equivoco? Nadie será justificado por las obras de la ley. ¿Y qué te dice Santiago acá? El hombre es justificado por las obras. Entonces, ¿cómo me lo explicas? Que todas las obras son de un mismo tipo. ¿Pablo mintió? ¿Santiago mintió? O sea, es imposible de refutar. Versículo 25. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras,
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras es muerta. Las obras podemos decir que son el espíritu de la fe. Podemos ver que la fe, la justicia y el amor, el ágape, forman una especie de triángulo amoroso que no se pueden separar. Van totalmente de la mano. Hechos de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice: no hay fe para ser puesta en palabras, sino en los actos y en hechos. ¿Qué es lo que te vengo diciendo? La fe es actuar, la fe es hacer. Hechos de Pedro te dice exactamente lo mismo. Un nuevo pacto, un nuevo mandamiento os dejo. Améis que se amen a los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el pacto que tú haces con Jesús. Es la ley real, de la misma que te habla Santiago. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando dejas la ley de Moisés, la mini ley, y te vuelves a la fe, dejas de hacer las obras de la ley, las obras religiosas, las obras que te enseñan en las religiones, para hacer las obras de la fe. Ahí es cuando eres partícipe de la ley de la libertad. Porque a libertad fuiste llamados, te decía Pablo. Te hace libre de la ley de Moisés, libre de la ley de la muerte, libre de la religión, libre del legalismo. Eres libre porque Cristo te hizo libre. Y como te decía Pablo, a libertad fuiste llamados. No con la excusa de, en vez de libertad, libertinaje. No con la excusa de que hagas lo que se te dé la gana. Aunque verdaderamente el nacido nuevo no va a hacer eso. Entonces, no puedes sentarte en una silla de escarnecedor y juzgar a tu hermano, juzgar al pecador. Eso no es andar en amor. Lo que sí puedes hacer es exhortarlo. Sí puedes tratar de ayudarlo a que venza sus debilidades. Pero no puedes sentarte en un sillón a juzgarlo, no puedes rechazarlo, no puedes ponerte en un pedestal. Yo soy santo, yo no peco, o yo ya vencí ese pecado. Porque el amor no reina dentro tuyo. La ley del amor demanda que trates de levantar al caído, que hagas hasta lo imposible para traer a esa oveja perdida. Esa es la ley del amor, la ley del ágape, la ley de la caridad, la ley de la justicia. Entonces, ya no estamos más bajo la ley de los domingos, la ley de dar el diezmo. Ahora Dios nos pide todo, y conforme a tu fe, recibirás tu galardón, recibirás tu recompensa. Si das poco, recibirás poco. Si das en abundancia, recibirás en abundancia. Y con alegría, porque Dios ama al dador alegre. El que siembra escasamente, recibirá escasamente, pero el que siembra en abundancia, cosechará en abundancia. Todo depende de tu fe, de las obras que tú hagas. Si tú das y te despojas, Él es fiel para no olvidar tu obra de amor, tu obra de caridad, tu obra de justicia, y entonces recibirás gran galardón en la eternidad. También recibirás recompensa aquí, pero no faltará la recompensa que realmente importa, que es la que recibirás en el siglo venidero, la recompensa en el reino eterno. Entonces, no
¿No crees que vale la pena soltar las obras, las migajas que esta vida te da para agarrarte de lo eterno, para agarrarte de lo que jamás se corrompe ni perece? ¿No crees? Santiago 3, versículo del 13 al 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, dice. ¿Que muestre sus qué? Dice Santiago, sus palabras, sus teologías, sus diplomas, su escatología. No, sus obras. Como te vengo explicando, ¿por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Por cuanto el justo por la fe vivirá. Porque la fe es actuar, lo mismo que te vengo diciendo desde el comienzo. La fe es actuar conforme a lo que Dios te ha dicho, haciéndolo sin dudar. A lo que Dios te ha dicho mediante tus oídos espirituales. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y según Proverbios 2, ¿quién es el sabio? Ahí te lo dice. ¿Quién es el sabio? El que recibe la sabiduría de Dios y entiende la justicia y el juicio. ¿O no? Ve y lee esa de Proverbios 2. Ahí te lo explica claramente. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención, o sea, contienda en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, obras contrarias a la fe, obras contrarias a la justicia, obras de la carne, obras de la ley, obras talladas en tablas de piedra, no en tablas de carne. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, o sea, de justicia, porque son sinónimos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por eso Jesús decía: la paz os dejo, mi paz os doy. Y cuando Jesús decía eso, no se refería a donde hay guerra. Se refería cuando tú berreas en tu interior y reconcilias tus dos naturalezas. La terrenal, que te explica Santiago recién, que es la que porta la sabiduría, que es terrenal, animal y diabólica, con la celestial, que es la que provee de la sabiduría que viene de lo alto. Y ahí se fusionan las dos y nace el nuevo hombre. Y según Efesios 2, ya no peleas contigo mismo. Esa pugna dentro tuyo, el angelito y el diablito que te hablan, que también explica Pablo en Romanos 7. Pablo te lo explica perfectamente en Romanos 7. La diestra y la siniestra, esa pugna que se produce dentro nuestro, sino que tú sabes lo que tienes que hacer y vas y lo haces, no porque está escrito, no porque es una obligación hacerlo, sino porque te nace hacerlo, porque es tu naturaleza, tu nueva naturaleza, conforme a tu nuevo corazón, a tu corazón circunciso. Por eso Pablo decía, tanto el querer como el hacer.
Porque el problema generalmente es que tú quieres hacer lo bueno, pero terminas haciendo lo malo. Porque está esa naturaleza desde que nacemos, en tu carne, esa naturaleza en tus miembros que guerrea contra ti. Y tú no sabes a quién servir, tú no sabes a quién obedecer, no sabes a quién hacerle caso. Ese es el problema. Y el problema cuando te ocurre eso, que no has nacido de nuevo. No naces de nuevo hasta que esas dos naturalezas se reconcilian mediante el Espíritu Santo y derriba la pared intermedia y reconcilian los dos opuestos, que es tu alma y tu espíritu, la diestra y la siniestra, que te explica Jesús en Mateo 6. Porque tu alma no es la que manda, tu espíritu es el que debe mandar. Tu espíritu es el que manda porque obedece a Dios, porque es el que toma de la sabiduría que viene de lo alto, no de la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Porque el alma, ¿qué te dice? No le des al pobre, porque te vas a quedar sin dinero, no te va a alcanzar para ti, te vas a quedar pobre. Eso es lo que te dice la siniestra. Pero recuerda que el propósito es morir, porque si el grano de trigo no muere, solo queda. Pero si muere, dará fruto en abundancia. Esa es la fe que tú debes de tener. Nadie se vuelve pobre por dar. Eso es lo que tú no puedes entender. Pero el orden lógico de tu mente, que se lleva por la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, se va en contra de la ley de Dios, de la que te habla la diestra. Por eso una regla básica del reino es que no te puedes quedar con nada que no estés dispuesto a soltar. No puedes, porque en este plano, cuanto más tienes, eres más rico. Pero en el plano espiritual es al revés. Cuando tú más das, eres más rico. Y eso es lo que la gente no puede entender. Esa es la regla más dura. Invertir tu orden mental y convertirte en un verdadero hombre de Dios. Dejar de pensar en las cosas terrenales, ver las cosas celestiales. Porque la gente generalmente se agarra de lo que puede ver. Y recuerda que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Si vas a estar con las manos llenas de cosas materiales, vas a estar con las manos llenas de plata, de oro, de dinero, no vas a poder agarrarte del reino. Nunca conocerás tu potencial de dar una palabra, de echar fuera un demonio, de orar por una persona que se sane, de la unción. Nosotros, como seres humanos, solemos poner nuestra seguridad en el dinero, en las casas, en viajes, en cosas materiales. Eso es lo que hace sentir seguro a las personas, las cosas materiales. Y eso no es lo que quiere Jesús. Jesús quiere que le creas cuando Él te dice: vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Es todo a cambio de todo. Somos como una especie de máquina transmutadora que tenemos la oportunidad de transmutar riquezas de este plano al plano celestial, al plano del espíritu. ¿Y de qué manera hago eso, hermano Osvaldo? Cuando tú le das al pobre,
cuando le das al que necesita. Ahí depositas en tu cuenta bancaria. Es todo, a cambio de todo. Jesús, cuando murió en el madero, no te perdonó algunos pecados, te perdonó todos los pecados. Es todo a cambio de todo. Es todo en la tierra a cambio de todo en los cielos. Elige. ¿Por qué no se predica esto en ninguna iglesia? ¿Por qué no se predica eso? Ah, porque era solamente una parábola, te dicen. El hombre es perverso. El hombre quiere hacer las cosas a su manera, en base a su sabiduría humana, a su sabiduría, terrenal, animal y diabólica. El hombre no quiere escuchar a Dios, porque cuando Dios te hable, generalmente te va a pedir que hagas lo que tú no quieres hacer. Hebreos 6, versículo del 10 al 12 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, o sea, el trabajo de caridad que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Por eso Jesús decía: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿En qué? ¿En no pecar? No, por supuesto que no se refería a no pecar. Está más que claro. Perseverar hasta el fin en las obras de la fe, en lo que a Él le agrada, en agradecimiento a Él. Versículo 12: a fin de que no os hagáis perezosos como los de Sodoma y Gomorra, como te explica Ezequiel 16, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La mucha oración y poca acción no es fe. Ten presente eso. La mucha oración y poca acción no es fe. Por eso Pablo advertía de ser hacedores de la ley y no tan solo oidores o habladores, le hablo yo. Ser hacedores también. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 11, dice: la ley no fue dada para el justo. La ley de Moisés, obviamente. Pero muchos te van a decir que la ley, que es una sola ley, que la ley de Moisés era la ley de Dios. Entonces, la ley no fue dada para el justo. Entonces, ¿los justos andan sin ley? La ley no fue dada para el justo, dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Aboliendo la ley, se manifiesta quién es. Se manifiesta quién es quién. Si yo te dijera durante 24 horas, Dios va a estar así. Dios se va a tapar los ojos y puedes hacer lo que se te venga en gana. Que no vas a ser penado, no vas a ser castigado, Dios no te va a ver, Dios va a mirar para otro lado. ¿Qué harías?
Les pregunto, ¿qué harían si durante 24 horas hubiera carta libre, hubiera libertad para hacer lo que quieras? Dios no ve, no mira nada, no hay castigo, nada. ¿Qué harías? Eso que tú harías, eso es lo que eres. Eso es lo que eres. Los hijos caminan sin ley de Moisés. Son ley para ellos mismos. La ley de Moisés te apunta a lo malo. La justicia te apunta a lo bueno. La ley te recuerda lo malo. No hagas esto, no mires, no toques. Pero no te cambia tu naturaleza de querer hacer lo malo. Entonces cuando tú te abstienes de hacer cosas malas, estás simplemente tomando la bestia. Nada más. Tu naturaleza sigue siendo la misma. Y domar la bestia, como decimos acá en Argentina, es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, si la ley es quitada, el ladrón saldrá a robar, el violador saldrá a violar. Lo que tú haces es lo que eres. Apocalipsis 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Ahí la diferencia. Es como si tienes un perro y tienes con la correa. No es un perro adiestrado, es un perro que tiene un carácter de no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa? Tú le sueltas la correa y va a ser un desastre. Te va a romper todo, va a romper las plantas, va a ir a morder a uno, al otro. Este es el caso, si tú tienes un perro amaestrado, un perro que ha sido enseñado, tú le sueltas la correa y sabes que va a jugar, va a saltar, va a brincar. Esa es la diferencia del que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, tú le quitas la ley de Moisés y él no va a ir corriendo a hacer lo malo, porque ha nacido de nuevo. Tiene el nuevo entendimiento que lo ha llevado a un cambio de comportamiento. La metanoia o metanoeo en griego. En cambio el otro no. El asesino, el que no ha nacido nuevo, le suelta la correa y va a ir a asesinar. Ahí está la diferencia. Versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para cuanto se oponga a la sana doctrina. Si tú te opones a la justicia, que es la sana doctrina, entonces la ley de Moisés es para ti. La ley de Moisés es para ti. Te repito nuevamente, la ley de Moisés es para el que no ha nacido de nuevo, para el que necesita que le digan qué es bueno y qué es malo, qué puede hacer y qué no puede hacer. Básicamente es eso. El que no ha nacido de nuevo necesita una tabla de piedra, de madera. No hagas esto, no toques, no mires, no veas, no
no tomes, no fumes, no bailes pegado, como les gusta decir a los religiosos. El justo ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Hebreos 5, Hebreos 6 te lo explica. Versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea que por lo que dice Pablo, el justo no es nada de lo que enumera Pablo. Vamos de vuelta. Dice, la ley de Moisés no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, los impíos, pecadores, etcétera, etcétera. O sea que el justo no es nada de eso. El justo no es nada de eso. ¿Por qué? Porque ya no vive la persona, vive Cristo dentro de la persona. Cuando tú no has nacido de nuevo y el Padre te mira por el pecado. No ve a Juancito, ve el pecado de Juancito. Ahora, si tú has nacido de nuevo y el Padre te mira, no ve tu pecado, ve al Hijo. Por eso Cristo no peca. Yoleivi Belis, varón, ¿dónde dice en la Biblia que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación? Porfa, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero no habrá arrebatamiento antes de la gran tribulación y tampoco te puedo asegurar que va a haber gran tribulación. Solamente eso te puedo decir. No va a haber arrebatamiento antes de la gran tribulación y eso lo hablé en la enseñanza Harpazo, que está en nuestro canal de YouTube. Les pido por favor, acá en la portada principal del TikTok está el link para nuestro canal de YouTube Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban al canal de YouTube, no acá al TikTok, al canal de YouTube Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban y activen la campanita. Ahí van a encontrar muchísimo material. Todos estos en vivos van alojados ahí. Y ahí van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar bautismos, ministraciones, liberaciones, obras de justicia, obras de la fe. Van a encontrar mucho material. Por eso les pido por favor que vayan a seguir. Y ahí yo hablo sobre el arrebatamiento y lo explico a profundidad en una enseñanza que se llama harpazo, que es la palabra original en griego. Pero no va a haber un arrebatamiento ante la gran tribulación porque dudo que haya una gran tribulación. Porque la gran tribulación de la que habla la Biblia, de la cual habla Mateo 24, ya se cumplió. Se cumplió, para decir un número redondo, se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y voy a hacer una enseñanza en algún momento hablando sobre eso. Voy a hacer una enseñanza hablando sobre eso en algún momento. Pero bueno, creo que eso ha contestado tu pregunta, me parece. No va a haber un rapto o un arrebatamiento. No por ahora. El harpazo, como le digo yo, va a ser al final, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Ahí será. Bueno, para terminar, como trato de hacer en cada vivo, les voy a leer un poquito el libro de Hazar, que lo venimos leyendo hace meses. Estamos en el capítulo 17 y vamos a terminar de leer el capítulo 17. Vamos al versículo 11. Dice, y en el transcurso del año, los hijos de Tubal fueron y contrataron 10.000 hombres de las ciudades que estaban cerca de ellos, y ellos fueron a la guerra con los hijos de Quitim. Y los hijos de Tubal fueron a la guerra con los hijos de Quitim para afligirlos.
Y en este enfrentamiento los hijos de Tubal prevalecieron sobre los hijos de Quitim, y los hijos de Quitim, viendo que estaban grandemente afligidos, alzaron los ojos que habían tenido con las hijas de Tubal sobre el muro que había sido edificado, para que estuvieran en los ojos de los hijos de Tubal. Y los hijos de Quitim les dijeron a ellos: ¿ustedes han venido a hacer la guerra con sus propios hijos e hijas? Que muy inteligentes, ¿no? ¿Y no hemos sido considerados su propia carne y huesos desde ese tiempo hasta ahora? Cuando los hijos de Tubal oyeron esto, ellos cesaron de hacer la guerra contra los hijos de Quitim, y ellos se fueron, claro. Y ellos regresaron a sus ciudades, y los hijos de Quitim en ese tiempo se reunieron y edificaron 2 ciudades junto al mar, y ellos llamaron a una Purtu y a la otra Arisa, que es Ares, una ciudad de la Toscana hoy en día. Y Abram, el hijo de Taré, era entonces de 99 años de edad. ¡Wow! Y en ese tiempo el Señor se le apareció a él y le dijo: yo haré mi pacto entre yo y tú, y yo grandemente multiplicaré tu cera, o sea, tu descendencia. Y este es el pacto que haré entre yo y tú, que todo niño varón será circuncidado, tú y tu cera después de ti. A los 8 días será circuncidado, y este pacto estará en tu carne, como pacto perpetuo. Ahora, leamos algunos pasajes de otros apócrifos relacionados con la circuncisión y analicémoslo. En los escritos de Abraham, capítulo 110, versículo 4, dice: por tanto, desde ahora en adelante, todo niño varón entre ustedes será circuncidado, de modo que se le abrirá el prepucio en señal de la apertura de su corazón a la luz del Evangelio. Te he explicado muchas veces que todo lo que era en el antiguo pacto era sobrefigura de lo que venía en el nuevo pacto. De modo que se le abrirá el prepucio en señal de la apertura de su corazón a la luz del Evangelio, en señal de la verdadera circuncisión, que es la circuncisión del corazón. El Evangelio de Tomás dice: sus discípulos le dicen a Jesús: ¿es provechosa la circuncisión o no? Jesús les dijo: si fuera provechosa, su padre los engendraría circuncidados de su madre. Claro, sino que la verdadera circuncisión espiritual se ha hecho totalmente provechosa. ¿Cuál es la circuncisión totalmente provechosa? La del espíritu, la del corazón, no la del pene. ¿Y las mujeres cómo se circuncidarían? Entonces, es ridículo. Evangelio de Felipe 123. Abraham, para comprender a aquel a quien debía comprender, realizó la circuncisión, mostrando con esto simbólicamente que debemos destruir lo carnal en este mundo, en nosotros, lo que es de este mundo. O sea, está más que claro. El tema de la circuncisión, clarito. Seguimos con el libro Hazar, versículo 19. Y ahora, por lo tanto, tu nombre no será llamado más Abram, sino Abraham, y tu esposa no será llamada más Sarai, sino Sara, porque yo los bendeciré a ambos, y yo multiplicaré su cera después de ustedes, para que ustedes se conviertan en una gran nación, y reyes vendrán de ustedes. Reyes vendrán de ustedes. Así que bueno, amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que la enseñanza haya sido de edificación, que haya sido provechosa para sus vidas. Nos estaremos viendo en el próximo en vivo, si Dios quiere, del cual voy a estar hablando sobre la justificación, que también
también es un tema un poquito polémico. También. Voy a estar hablando cómo se da la justificación. Después hablaré sobre, voy a dar una enseñanza que se va a llamar el tabernáculo. Y luego empezaremos con el sacerdocio de justicia que va a estar sobre eso. Así que bueno, hermanos, sin más para decirles, nos veremos en el próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima.